Buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia sobre enfermedades de transmisión inhalatoria. A continuación vamos a presentar al doctor Enrique Valdivia Núñez, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia y coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis, a quien recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de varias enfermedades, un breve recordar y sobre todo hacer énfasis en la enfermedad que todos obviamente tenemos más problemas. En general, digamos, existen muchos agentes infecciosos con los cuales nuestro cuerpo o el ser humano interactúa día a día, ¿no? Y entonces vamos a ver que tenemos un sinnúmero de virus y bacterias y hongos, ¿no? Pero digamos, las más comunes son la Neisseria meningitidis, que es de transmisión respiratoria, el Streptococcus pyogenes, que causan principalmente problemas infecciosos a nivel de cavidad bucal, ¿no? Y Streptococcus pneumoniae, que es el agente causal de la neumonía, la Mycobacteria tuberculosa, que ya la conocen mucho, y muchos virus, dentro de los cuales el más marcado, que causa enfermedad más aparatosa, es la influenza, ¿no? El adenovirus y el rinovirus causan enfermedad respiratoria alta, usualmente no tan complicada, pero puede ser más severa en adultos mayores. Y el virus sincicial respiratorio es un agente que es sobre todo importante en poblaciones pediátricas, ¿no? En las UCI neonatales, en niños. Para comenzar, la Neisseria meningitidis, por ejemplo, es la causante de la meningitis, ¿no? Por la cual, por ejemplo, cada cierto tiempo vemos en la televisión que hay un caso de meningitis en un colegio, cierran el colegio, lo fumigan y hay una gran propaganda mediática, ¿no? Para comenzar, se requiere un reservorio, que generalmente es el ser humano, ¿no? Y principalmente se disemina de persona a persona, por contacto directo y a través de esas gotitas que son invisibles y que se transmiten vía estornudo, ¿no? Y tos, ¿no? Entonces es frecuente que si una persona está enferma, un niño está enfermo, haya 2 o 3 más en ese grupo, digamos, ¿no? Pero lo que va a pasar normalmente es lo que se conoce como colonización, o sea que el bichito va a entrar, la bacteria va a ingresar en nuestro organismo y se va a quedar ahí sin causar enfermedad, ¿no? Vean cómo por cada enfermo hay un 30 a 50% de colonización a su alrededor y hasta el 20% de los contactos casuales de esa persona enferma, o sea, uno de cada 4 se va a colonizar. El neumococo. El neumococo es otra bacteria bien conocida a través de la neumonía. Todos hemos oído hablar de la neumonía mata, en niños es más grave, ¿no? También funciona bajo el mismo mecanismo, la colonización. Eso quiere decir que si nosotros atendemos a un enfermo y no tomamos la medida de precaución, ese agente va a ingresar a nuestro organismo, en la gran mayoría no va a causar enfermedad, ¿no? Y es también por contacto directo y gotas grandes. Y es justamente cuando la persona tiene problemas para controlar su deglución, es que se traga parte de esa saliva que está con los agentes infecciosos y hace la neumonía. Generalmente, cuando está bajo algún efecto de alguna sustancia, aspiración, ¿no? O enfermedades que alteren el control de la deglución, como enfermedades neurológicas degenerativas, ¿no? También puede colonizar y meterse a otras cavidades, como oído medio, sinusitis, o sea, otitis media, sinusitis. Por ejemplo, si comparamos en contagiosidad el meningococo, miren que se parece mucho casi a la tuberculosis, 1 en 50, 1 en 200. Hay alto contagio en lugares de reunión social, cuando comparten dormitorios, ¿no?
cuando viven en la misma casa, ¿no? Se quiere decir que es un agente que se transmite con facilidad, igual que la tuberculosis. Si comparamos con los diversos agentes, por ejemplo, miren, por ejemplo, en contacto casual, el virus de la influenza es moderado nada más, ¿no? Los virus de resfrío común bajo, otros virus moderados, la tuberculosis baja, bacterias comunes baja también, ¿no? En lugares de trabajo, el colegio, moderado, la tuberculosis, alta, la influenza, ¿no? Bares, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de este cuadro simplemente es para ponernos a colación de que cada escenario indica una exposición, ¿no? Ahora, la tuberculosis, por ejemplo, que es la que más vamos a hablar ahora, ¿no? Es una enfermedad que ya la conocemos de mucho tiempo, ¿no? Tiene muchos años, más de 120 años conocida, pero sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel del mundo, ¿no? Y genera más de 2 millones de muertes al año, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad, a pesar de que lleva pocos años de descubierta, es la primera, lleva con la especie humana más de 3 millones de años, ¿no? Se ha descubierto por estudios genéticos, ¿no? Que estudiando los restos de las momias egipcias que tienen más de 3.000 años de antigüedad, 3.000 antes de Cristo, ¿no? Se han encontrado restos de la micobacteria. En las momias andinas y en las momias de Antofagasta, que antes era de territorio peruano, también se han encontrado restos de la micobacteria, ¿no? El carácter mágico de esa enfermedad, antes se pensaba, por ejemplo, que el toque de los reyes podía curar la enfermedad. Obviamente era un engaño, era más el efecto psicológico del momento, digamos, ¿no? Y en algún momento se le llamó la gran peste blanca porque causaba mucha mortalidad en las personas, ¿no? Tanto es así que se convirtió en la primera causa de muerte e incluso, si querían echarle la culpa a alguien, la vinculaban como si fuera un vampirismo, ¿no? Esta bacteria tiene la característica más importante de que, a diferencia, por ejemplo, de una neumonía en que nosotros sabemos que una demora en un día o dos puede, en tomar un antibiótico, puede significar la muerte del enfermo, la tuberculosis no. El bacilo de la tuberculosis demora muchas horas, casi días, en dividirse, y por lo tanto la enfermedad es de aparición mucho más lenta, ¿no? Por lo tanto, los síntomas y las molestias van a demorarse mucho en aparecer, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Que la persona tenga la enfermedad, pero no vaya a buscar atención. Demora mucho en consultar. Diagnósticos tardíos, pero lo más importante para nosotros, que trabajamos en salud, es largo tiempo de contagio de los enfermos antes de ser diagnosticado. O sea, cuando ya el enfermo ha sido diagnosticado de tuberculosis, ya ha contagiado a muchas personas en el camino. No solamente a su familia, sino a los grupos con los que trabaja e incluso en los medios de transporte, que es hoy en día sufrimos todos por problemas de transporte. Entonces, el principal punto entonces es recordar la vía aérea, ¿no? A diferencia de otras enfermedades que se necesitan gotas grandes para producir esta enfermedad se transmite a través de unas gotas muy finas, ¿no? Que esas gotitas van a flotar en el aire muchas horas, más incluso de 24 horas si es que no hay circulación de aire, ¿no? Cada una de esas gotitas tiene de 3 a 5 micras, o sea, es muy pequeña, y dentro encierra 1, 2, máximo 3 micobacterias, ¿no? Es una gota muy pequeña con pocos agentes infecciosos. Por ese tamaño pequeño puede flotar mucho tiempo,
Eso va a ingresar, cuando ustedes respiran, esa gotita muy pequeña no es atrapada en la nariz y viaja hasta la parte interna del pulmón, llega hasta la zona donde tiene que llegar a nivel alveolar bronquial y se va a implantar en el lóbulo medio y lóbulo inferior, que es donde más aire ingresa en el pulmón, y se forma el complejo primario. Entonces, el complejo primario es el sitio donde en el pulmón se forma una pequeña infección. Puede pasar clínicamente como si fuera una gripe. Eso quiere decir que al inicio, cuando la persona se contagia, no hace tuberculosis, hace como un cuadro que es común a los síntomas respiratorios. Puede tener un poco de malestar, fiebre unos días o febrícula, tose una semana y luego desaparecen las molestias. Pero la persona ya está contagiada, ¿no? Y después de un tiempo puede hacer enfermedad. Entonces, durante esa pequeña infección inicial hay una pequeña bacteremia. Bacteremia significa que las bacterias que han ingresado al cuerpo van a viajar vía sangre y pueden ir hacia sitios donde finalmente en años o en meses después se van a convertir en enfermedad, ¿no? Y son básicamente cerebro, hueso, riñón, etc. Entonces, este gráfico es muy llamativo, digamos, porque las gotas grandes, como vemos acá, son pesadas y caen al piso. Eso en realidad no es problema, porque eso no contagia. Lo que contagia son las gotas muy pequeñitas, que son las que no vemos, y son precisamente las más peligrosas, ¿no? Y como ya mencionamos, pueden viajar muchas horas flotando en el aire. Entonces, este gráfico nos pone en contexto de cómo estamos de tuberculosis en el tiempo. Miren cómo ha ido aumentando la cantidad, ¿no? Si nos ponemos en general con el resto de Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ver quién tiene mayor cantidad de casos nuevos diagnosticados. Brasil. Segundo estamos Perú. De ahí sigue México, etcétera, ¿no? Casi el 45% de los casos están en estos tres primeros países, 50% de los casos en estos tres países, ¿no? ¿No? Esa es la cantidad, más o menos, 29,000. ¿No? Esa es la tasa notificada es la rojita y la tasa estimada es la 37,000. Eso quiere decir que la Organización Mundial de la Salud estima que hay más casos de los que realmente conocemos. Ahora, el principal problema de la tuberculosis que estamos viviendo hoy en día, digamos, es ¿no? Que es la resistencia. Entonces ya tenemos forma de tuberculosis resistentes, ¿no? Y ahí sí, prácticamente somos campeones. Somos campeones porque somos el primer país, el segundo país de América en general en tener la tasa más alta de tuberculosis resistente. Entonces en el Perú, y esto es más de 5%, ¿no? Pero es el segundo, seguido de Haití. Entonces vean cómo la cantidad de tuberculosis resistente, ahí sí ganamos. Primerito, Perú. Tenemos más cantidad o mayor número de tuberculosis resistentes en el Perú que en otros lados de toda América en general, ¿no? Y se dan cuenta, entre Perú y Brasil concentran el 50% de la tuberculosis resistente de toda América en general, incluyendo Estados Unidos, incluyendo el norte. Los puntos rojos, ¿no? Muestran la mayor cantidad de tuberculosis resistente, ¿no? Miren cómo el 70% de los casos resistentes están cerca de Lima y Callao, ¿no? Y de los XDR, el 74% están nuevamente en la zona de Lima y Callao, que es la zona donde nosotros trabajamos. Este gráfico es interesante
¿no? Se ve la morbilidad, como aparentemente no había, comenzó a diagnosticarse con más énfasis, llegamos hasta 250, ¿no? Y se ve cómo, en teoría, somos más eficientes y bajamos a 100, ¿no? Entonces podríamos decir que el programa está yendo bien porque hemos bajado la cantidad de tuberculosos, pero lo alarmante no es la línea que baja, sino la línea que sube, ¿no? Y la línea que sube muestra que los resistentes están subiendo de manera alarmante. Y lo mismo con los multiresistentes. Nuevamente, ¿dónde se concentra la gran mayoría? En Lima. Y en nuestra zona, ¿no? Por distritos el mismo problema, ¿no? Entonces, nuevamente, hacer énfasis en que hemos bajado, pero no es la bajada lo que nos... Claro, la bajada en teoría nos enorgullece, aunque nos hemos estancado, si se dan cuenta, hemos estancado en una cifra, pero la cantidad de resistentes que tenemos es mayor. Y la línea verde, que son los extremadamente resistentes, también está subiendo. Entonces, tenemos mayor número de casos, y eso es muy preocupante. Nosotros en el hospital deberíamos diagnosticar todos los casos que llegan de manera rápida, ¿no? La gran mayoría de casos, donde se diagnostican en emergencia, ¿no? Consultorios, como debería ser, ¿no? Neumología también, tropicales también, pero vean cómo se diagnostican algunos pacientes en hospitalización. Entonces, ese paciente que ha pasado hospitalización generalmente ya ha estado en emergencia por lo menos 24 horas. También hay en obstetricia, por si acaso. Que se diagnostique un paciente en obstetricia significa que ha pasado todos los filtros y que en el camino ha contagiado a varios trabajadores de salud. ¿Ya? Entonces, estamos fallando todos. Y eso es responsabilidad de todos. Entonces, el énfasis de la charla es para ver que tenemos que tomar medidas de protección en general. Y normalmente se toman las medidas de protección en las zonas donde hay más prevalencia, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo va al CENEX, todo el mundo exige su mascarilla y se pone su mascarilla y ahí ya estamos contentos. Debemos buscar entonces, ver qué es lo que está pasando en el hospital, dónde se toman menos medidas de prevención, ¿no? Y generalmente se toman menos medidas de prevención aquí, donde creemos que hay pocos enfermos. Y eso generalmente pasa en emergencia. No se toman las medidas de protección. En atención al cliente, ¿no? Ya tenemos trabajadores administrativos con tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad de todos. O sea, y esa persona que se va a atender en un consultorio, primero va a admisión. Entonces, claro, o sea que todos estamos inmersos y expuestos. En las zonas más hacinadas, que obviamente es emergencia, y sobre todo cuando desconocemos, ¿no? Entonces, ¿qué son las principales medidas de control ambiental? Como hemos visto, esas gotitas que flotan mucho en el aire, ¿no? Nos ayuda, la luz ultravioleta elimina las bacterias, entonces necesitaríamos ambientes con una gran ventilación natural, ¿no? Pero, por ejemplo, la última modificación de emergencia, la ha hecho más bonita, le han puesto un falso techo, ha reducido el volumen y, paradójicamente, por problemas presupuestarios, ¿no? En los sistemas de ventilación mecánica están malogrados la mayor parte del tiempo y entonces el flujo de aire es más lento y encima le hemos reducido el espacio y hemos empequeñecido las ventanas, estamos favoreciendo que los bichitos floten más tiempo en emergencia, ¿no? Entonces deberíamos mejorar la ventilación forzada ya que la ventilación natural ha sido reducida. Los sistemas de filtro cepa son buenos, pero son caros y hay que mantenerlos cada 6 meses. Y en general, si no hay el sistema, el mantenimiento tampoco. Lo otro es insistir con las lámparas de luz ultravioleta de uso continuo, que se vieron en emergencia hace como unos 6 años, desaparecieron porque no habían más, ahora hemos vuelto a comprar,
Y cuando uno va por emergencia, todavía hay un montón de lámparas apagadas, ¿no? Y eso está mal. Deberíamos renovar las que ya no se pueden cambiar los dispositivos de las lámparas. Hay que renovarlas porque, o sea, los pacientes no se van a ir a ningún lado. Van a seguir viniendo a este hospital es chico y tiene un gran flujo de pacientes. Entonces los pacientes van a seguir viniendo, tenemos que protegerlos, ¿no? Tenemos que usar mascarilla la mayor parte del tiempo que estemos en zonas de gran exposición, ¿no? Y eso es responsabilidad del mismo personal, ¿no? Ahora con la doctora Gasby hemos insistido en el chequeo del personal, ¿no? Con radiografía, idealmente cada 6 meses, pero por lo menos una vez al año, ¿no? El PPD lo tomo, le pongo con interrogación a propósito, pero siempre es bueno hacerse el PPD, ¿no? Sobre todo cuando recién empezamos en el hospital. Porque los que pintamos canas, la mayoría ya somos PPD positivo, ¿no es cierto? Entonces, un PPD positivo en realidad no me dice mucho, me dice solamente que yo ya estaba expuesto, o sea, ya me contagié, ya tuve mi foco primario. Pero eso no me dice que estoy enfermo, ¿no? Y la gran mayoría no nos vamos a enfermar. Es menos de 100, de 1 en 100 que se enferma. La gran mayoría son negativos. No se enferman. Entonces, es importante el PPD cuando paso de ser negativo a positivo, que es cuando recién me contagio, y durante esos primeros 2 años de cambiar de negativo a positivo, en que yo puedo desarrollar más probablemente enfermedad. En otras palabras, durante el pasaje de negativo a positivo en los primeros 2 años del cambio, es mi mayor riesgo de hacer tuberculosis. Ahí es donde sirve el PPD, cuando paso de negativo a positivo. Si ya soy PPD positivo, nunca más me vuelvo a hacer. No vale la pena repetir, ¿ya? Pero sí, cuando soy negativo, me tengo que hacer anualmente hasta que sea positivo. De negativo a positivo. Y ahí debo tomar isoniazida para reducir mi riesgo de enfermedad. Algunas personas dicen, porque antes se decía, si yo tomo isoniazida voy a tener más riesgo de ser MDR. Eso no es cierto. También es cierto que tenemos múltiples exposiciones. Es cierto, soy personal de salud, no solamente voy a ver tuberculosis una vez, voy a seguir viendo pacientes muchas veces. Entonces tenemos múltiple exposición. Ahora, el otro punto es, ¿sabemos qué tipo de enfermedad hace el trabajador de salud? ¿Seremos sensibles? Como dice ahí, ¿seremos MDRs y XDR? Y gracias a la doctora Gasby que juntó los datos, ¿no? Ahí se ve la tablita. Miren, a pesar de todo, la gran mayoría, ¿qué somos? Somos sensibles. Por ahí, algunos resistentes a isoniazida, 3 MDRs, un XDR, sí hay. Sí hay XDR, pero felizmente está curada esa persona, ¿no? Y por ahí algunos resistentes, pero la mayoría van bien. Entonces, no hemos tenido ningún problema que no le haya ido bien en su tratamiento, pero sí tenemos que diagnosticar. Y este es un poco para enfatizar, por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en Canadá para ver qué era mejor si vacunarse o poner mascarillas, ¿no? Si el personal le iba mejor poniéndose mascarillas o poniéndose vacuna, ¿no? Y a la larga se vio, en realidad, que lo que más marca como protección es la vacuna. Antes de la estación y durante la estación de frío, las personas vacunadas hacen menos tiempo, número de horas de enfermedad del personal de salud. Eso quiere decir que, por ejemplo, en caso de influenza en particular, el personal de salud debería, como parte de sus medidas de protección personal, vacunarse preventivamente. ¿Ya? No esperemos a que venga, uy, hay brote de influenza H1N1 para que corriendo vayamos a vacunarnos. O que en las noches venían las enfermeras con su cooler persiguiéndonos a los que estamos de guardia para que se dejen poner la vacuna, porque estamos muy ocupados para ir, no tenemos tiempo para nuestra propia persona para ir a ponernos nuestra vacuna preventiva, ¿no? Entonces, la única manera de tener menos en personas enfermas, porque esto mide el número de horas enfermo de los trabajadores de salud,
se ve que los que se vacunan tienen menos horas enfermos. No quiere decir que no se enfermen, la vacuna no es perfecta, pero mejora. El otro artículo es para enfatizar la prevención. ¿Será cierto lo que está molestando el doctor Valdivia, que el doctor Galloso, que van a la emergencia, la doctora Gasby a decir, ¿por qué no se ponen mascarillas? ¿Por qué epidemiología nos viene a insistir que debemos ponernos mascarillas? ¿Sirven? Porque la verdad es molesto tener la mascarilla más de 2 horas. Duele la nariz. Bueno, ahora ya tenemos nueva mascarilla. Las blancas que nos dan y las celestes, por ejemplo, lo que fallan esas máscaras son la prueba de ajuste, ¿no? Hay unas medias celestes gruesas, no se han hecho pruebas de ajuste. Cuando la Estrategia Nacional compró cuando Dares compró ese lote por un tema de costos, que era el más barato, ¿no? Leyeron solamente la letrita que decía N95 y nunca exigieron la prueba de ajuste. Entonces no sabemos si la máscara funciona o no. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿realmente sirve el respirador? Y vemos que cuando las personas no usan ningún tipo de mascarilla y se ve si las bacterias ingresan en esas personas, con más de 500 personas se ve que el que no usa ninguna mascarilla, la colonización es 7.5. No tengo esa mascarilla, busco aunque sea la de cirugía. Por lo menos eso disminuye la colonización. Y la N95 es, obviamente, como se ve aquí, la más eficiente. Eso quiere decir que la máscara sí sirve. ¿Ya? Si lo separamos por bacterias, igualmente, de repente la influenza es un poquito más severo. Igual, en ambos casos, la máscara sirve. ¿Ya? Pero sirve sobre la cara, ¿no? No sirve en el bolsillo ni en su cajita. Entonces, cuando vemos ajustes para ver qué cosa realmente es efectivo, la mascarilla N95 es la que realmente es la más protectora, ¿ya? Básicamente. Lo mismo, incluso aquí se logra ver que hasta para virus en algo protege, ¿no? Pero no es tan efectiva en virus. Entonces, esto es un poco para mostrarlos lo que ha pasado en años con la tuberculosis, ¿no? Tenemos grupos de médicos, tenemos grupos de enfermeras, técnicos, otro significa personal administrativo. Entonces, todos caen, nadie tiene corona, ¿no? Claro, han habido épocas en que han habido muchas personas, ¿no? Como el 2013, que hubieron 18, ¿no? Pero a raíz de ese gran brote de tuberculosis en el hospital, ya se ha enfatizado más el tema de protección del personal, ¿no? Que las personas tenemos que protegernos. Que los únicos perjudicados en realidad somos nosotros. Que el hospital debería prever más medidas de seguridad, que el Estado tiene una responsabilidad, eso no lo niega nadie. Sin embargo, finalmente el perjudicado somos nosotros. Entonces, si nosotros no nos protegemos, vamos a estar engrosando esa lista, ¿no? Vean cómo el 2015 y el 2016 ya se estabilizó, y el 2017 hemos tenido un pequeño piquito de 2 personas más, pero gracias a que se hizo la campaña, se detectó 2 personas, hasta 3, que fueron negativas, o sea que tenían una lesión pequeña que fue fácil de eliminar. Y que esos 3 fueron BK negativos. Quiere decir que no tuvieron tiempo ni de contagiar a nadie, ¿no? Es triste que encontramos personas que tengan dentro de trabajadores de salud 3 cruces. Significa desidia de parte nuestra, ¿no? Sin querer. No es para señalar con el dedo, pero si uno termina con 3 cruces, significa que nos hemos olvidado de nosotros mismos y hemos retrasado la búsqueda de la atención de salud, ¿no? Entonces, no queremos estar enfermos,
pero si sentimos algo raro, no esperemos estar dentro de este grupo con una gran lesión pulmonar, tosiendo 3, 4 semanas para ir a buscar a alguien en neumología o buscar a alguien para conseguirse una radiografía, ¿no? Tratar de encontrar enfermedades pulmonares mucho más precoces y que no tengan mucha lesión, ni muchas consecuencias, ni secuelas para el futuro. ¿Ya? Y ahí quedamos la charla. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta por ahí, por favor? En nuestra población trabajadora tenemos algunos trabajadores que presentan algunas patologías oncológicas. Y muchos de ellos tienen los temores, en este caso el temor básicamente al momento que se hace el despistaje, tanto con la colocación del PPD como con la radiografía. Este tipo de pacientes, ¿se puede hacer este tipo de procedimientos de PPD o tienen alguna contraindicación? A ver, con respecto al PPD, ¿no? La proteína purificada, que es el PPD, es una proteína. Como proteína, no hay ningún riesgo de contagio. Punto. O sea, no es virus, bacteria atenuada. El mayor problema que tienen las personas que se ponen PPD es que puede hacer una reacción alérgica a la proteína que le están poniendo. Pero aparte de esa reacción alérgica no tiene mayor problema. Es más, si yo estoy recibiendo una quimioterapia que me baja las defensas, me corro el riesgo de que mi PPD salga falsamente negativo. Pero de ahí a significar un mayor riesgo, ninguno. Ese es el punto número 1, ¿no? Algunas personas cuando les ponen una tercera vez hacen una zona incluso necrótica, o sea, una pequeña úlcera. Eso es posible también. Entonces, eso, por eso siempre, si ya uno sabe que es PPD positivo, ya no es necesario volverse a repetir. ¿Ya? Eso hay que enfatizarlo. Ahora, con respecto a la radiografía, en general, digamos, debemos tener un poco de perder el miedo, porque la historia y el conocimiento de la radiación y todos estos temas, se sabe ahora que uno puede hacerse más de 60 placas al año sin que eso signifique un mayor riesgo de que por una radiografía uno vaya a desarrollar cáncer. Incluso algunos libros hablan de más de 100 como punto a partir del cual el riesgo comienza a aumentar de manera importante. Pero menos de ese número, el riesgo es el mismo casi. O sea que no hay mayor problema de hacerse una radiografía y que eso signifique un problema para su salud. Doctor, hay una pregunta por chat para responder, por favor. ¿Cuándo el personal de salud recibe el resultado positivo, tiene que tomar profilaxis? Muy bien. Entonces, la primera pregunta entonces es, ¿la profilaxis sirve y es 100% de protección? No. La profilaxis no es 100% de protección, pero sí sirve. Y reduce su riesgo, sobre todo para personal de salud, en un 30% a 40%. ¿No? Entonces, en ese contexto sí sirve. Ahora, pero sirve cuando yo recién paso de negativo a positivo. Pero si yo ya soy positivo mucho tiempo, no tiene mayor utilidad. Si yo vengo trabajando en una zona de alto riesgo y no me he hecho nunca, si yo estoy trabajando en el hospital 20 años y recién me hago después de 20 años y trabajo en la emergencia, no me va a ser de gran utilidad el PPD, ¿no? Básicamente sirve para las personas que no tienen mucha exposición y recién están trabajando en el hospital. Ellos son los que realmente se benefician del PPD. ¿Alguna pregunta más del público? Perdón, hay una pregunta más. Buenos días. ¿Cuál es el manejo de recién nacido de madre con TB que negativiza en el transcurso del embarazo? No hay ningún problema. En realidad, si la mamá ya tiene
digamos, 2 meses de tratamiento, no hay ningún riesgo, el neonato incluso no necesita tomar quimioprofilaxis, ¿no? Los estudios de qué tan contagiante es la persona demuestran que antes, a las 2 semanas, el paciente dejaba de contagiar, siendo un poquito más precavidos, digamos, al mes en general de que el tratamiento es, que el paciente ya es BK negativo, el riesgo de contagio prácticamente disminuye, ¿no? Entonces, en realidad, la precaución más sencilla para no darle más medicinas al niño es que la mamá se ponga una mascarita cuando le da de lactar, hasta que la mamá cumpla los 2 meses de tratamiento y de ahí ya no hay mayor problema. Sin que tenga que darle al niño una medicina adicional. Pero se le puede dar. Doctor, buenos días. Le llamo de Puno. Doctor, mi pregunta es, ¿en qué consiste la prueba de ajuste de la mascarilla N95? Ya, la prueba de ajuste es una prueba que se hace para verificar que la mascarilla realmente está siendo colocada de manera efectiva y que produce un sello adecuado de la cara, ¿no? Porque si tenemos la mascarilla y no tiene, por ejemplo, ese clip nasal que permite el ajuste en el puente, significa que uno puede respirar por un costado y que, digamos, la eficacia de la mascarilla disminuiría. Entonces, para eso sirve la prueba de ajuste. Entonces, en algunas máscaras, lo ideal es hacer la prueba de ajuste. Lo segundo es que hay tamaños. Si bien es cierto, se habla de un tamaño estándar, hay personas que tienen la cara un poco más larga y hay otros que tienen la cara un poco más pequeña. Y es precisamente la prueba de ajuste la que nos permite que la persona escoja el tamaño de máscara y que tenga la mejor adaptación a su cara para finalmente lograr la protección, que es lo que queremos, proteger a la persona. Doctor, ¿y cuánto tiempo de duración tiene, teniendo en cuenta de que tengo que cuidarlo, de que no esté expuesto a la humedad o doblarlo? Porque, bueno, dicen que es carísimo estas mascarillas, ¿no? Y a veces nos restringen en dotarnos ese material. Sabemos, yo, bueno, sé que la N95 tiene un filtro que tiene poros que son más pequeñitos que el bacilo de Koch, ¿no? Y también me preguntaba, ¿solamente nos protege de bacterias o también de virus? Como se ha visto en la charla, ¿no? Hay una diapositiva que se saca de algunos estudios con mayor número de pacientes y protege no solamente tuberculosis, sino de otras bacterias y también de virus, ¿no? Lo que pasa es que los virus y otras bacterias también se transmiten a través de contacto. Entonces, por lo menos lo que es respiratorio o inhalatorio, la máscara protege de manera eficaz, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura una máscara? En realidad puede durar más de 2 semanas si es que no es doblada ni plegada, de manera anormal, digamos. ¿No? Porque hay máscaras, la gran mayoría son redondas, ¿no? Pero tenemos máscaras que se plegan, ¿no? Como si fuera un sobre, digamos. Esa máscara se puede guardar mejor, pero si lo doblamos en 4, estamos quebrando las fibras y estamos disminuyendo su eficiencia. Si las fibras no se quiebran, se dice que se puede usar hasta 2 semanas, ¿no? Se dice, ¿no? Aunque en la práctica nosotros hemos usado mucho más tiempo, más de 2 semanas, y en realidad si la máscara se cuida puede durar tranquilamente hasta 1 mes si es que no se la dobla ni nada. Incluso estando manchada internamente, porque a veces el tema del maquillaje, qué sé yo, se pega, eso no le resta capacidad a la mascarilla. Muchas gracias, doctor. Reciba el saludo de Puno. Gracias, muy amable. Buenos días. Doctor, quisiera, por favor, que si nos puede dar algunas recomendaciones cuando tenemos una gestante en trabajo de parto y que tiene tuberculosis con tratamiento y que venga a nuestro hospital. Y que se le va a intentar parto vaginal.
En este caso, muy interesante su pregunta. Lo primero que cuando uno evalúa un paciente que tiene tuberculosis activa, digamos, lo primero es si tiene algún tipo de tratamiento o nada. Primera pregunta. Como le dije, los estudios antiguos demostraban que las personas negativizaban el esputo o no contagiaban, o sea, el cultivo se hace negativo generalmente entre la segunda semana a la cuarta semana. O sea, quiere decir que a pesar de que la persona todavía tose, ¿no? Y que puede que tenga todavía infiltrados en la placa, eso no quiere decir que está contagiando. Punto número 1, ¿no? Entonces el tiempo es importante. Más de 2 meses de tratamiento, esa persona prácticamente, si es sensible, no contagia. En tuberculosis resistente, la negativización es más lenta, pero es entre el tercer y cuarto, quinto mes. A partir del quinto mes ya no contagian nada tampoco, aun cuando puedan tener lesiones en la radiografía. Si desconocemos que ha tomado tratamiento y asumimos que recién ha sido diagnosticada, por un tema de ventilación a veces es difícil que la persona esté con la máscara. Así que lo único que nos queda es que el personal de salud se cubra con su máscara N95, obviamente estériles, nuevas en ese momento, y que esas las botes, ¿no? Para que puedas trabajar, para que pueda producirse el parto y el personal de salud tenga la protección adecuada, ¿no? Después esa sala le ponen la luz ultravioleta y listo, queda libre. ¿Alguna pregunta más? Bien, continuando con el programa, invitamos al doctor Javier Puma Medina, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, para hacer entrega de una constancia al doctor Enrique Valdivia Núñez. No, muchas gracias a los presentes. Estamos entregando un certificado al doctor Enrique Valdivia Núñez por su grandísima presentación en este tema importante que es enfermedades de transmisión inhalatoria, dando hincapié a la tuberculosis que lastimosamente está aumentando en nuestros trabajadores. Doctor, muchísimas gracias. El aporte que usted ha hecho hoy creo que ha sido bien recibido. Esperamos seguir contando con toda su sapiencia y, bueno, con toda su experiencia. Un aplauso, por favor, para el doctor.